Ya pasó Gonzalo Plata, ya pasó Moisés Caicedo, ya pasó Pedri González. Ahora le toca a los 5 momentos de Ángelo Preciado. Sean bienvenidos a Yogo Janito. Top 5. Doblete con Independiente del Valle. Nos podríamos centrar en su debut en Primera División o en su primer gol con Independiente del Valle, pero creo yo que hay algo más interesante para repasar. El día que Angelito marcó un doblete frente a El Nacional. Para eso, nos vamos a situar en el 2018. Independiente del Valle recibía al Nacional por la fecha 6 del campeonato. Con un primer tiempo muy parejo, los equipos se iban al descanso con un empate que dejaba mucho que desear para ambos. Con el famoso gol de vestuario, el Nacional se ponía en ventaja rápidamente. ¿Por qué este nombre? Bueno, porque fue un gol tempranero y ni bien comenzaba la segunda parte. A los 60 llegaba el segundo y era el momento de que aparezca él, el superhéroe Preciado al rescate. Que en el minuto 62 conectó una media tijera tras un gran pase de Pellerano. Siete minutos después, tras un córner venenoso, se calzó la 9 y convirtió como un auténtico goleador. Para quienes quieran saberlo, el partido finalizó en victoria de Independiente del Valle por 4-2, un partido extraordinario e inolvidable para Angelito. No es muy común ver a un lateral marcar un doblete, pero hay algo que quiero aclarar. Ángelo Preciado tiene 30 partidos como extremo derecho, con 4 goles y 2 asistencias. Eso explica un poco la capacidad goleadora que tiene y el peso que genera en el ataque. Top número 4, campeón sudamericano 2019. El 2019 quizás sea uno de los años más recordados para los hinchas de Independiente del Valle, pero también para Preciado. El motivo es claro, fue la consagración como campeón de la Copa Sudamericana en una final de película que le terminaron ganando a Colón por 3-1. Es verdad que Ángelo Preciado no fue titular en esta final ni tampoco sumó minutos, pero hay que tener en cuenta que formó parte del plantel, es decir, dando sus primeros pasos en Primera División, logró consagrarse campeón de una Copa Sudamericana. Top número 3, debut en la selección. El 12 de octubre de 2018 le llegó el debut en la mayor Angelito Preciado. Ingresó en el minuto 46 en el partido que Ecuador terminó perdiendo por 4-3 frente a Qatar. Aquel fue su debut oficial y 2 años después le llegó la oportunidad de demostrar su talento en unas eliminatorias. En la primera fecha frente a Argentina, ingresó para completar el segundo tiempo con el resultado en contra por 1-0. Se ganó la titularidad en las 2 fechas siguientes, que fueron victorias frente a Bolivia y Uruguay, y sí, falta un partido, quizás el más importante para Ecuador, la goleada por 6-1 a Colombia. Preciado ingresó en los últimos 3 minutos, por eso es que no hacemos mucho hincapié en este partido. Sin dudas que esto es solo el comienzo, son sus primeros pasos a nivel internacional en su selección. Hay algo que quiero decir. Para mí, en un futuro muy cercano, Angelito Preciado va a ser el lateral derecho titular de esta selección. Top número 2. Aterrizando en Bélgica. Después de 83 partidos en Independiente del Valle con 7 goles y 8 asistencias, llegó el momento de que Aerolíneas Preciado busque un nuevo destino. El país, Bélgica. Equipo, Genk. ¿Por cuántas temporadas? 3. Con la posibilidad de ampliarlo por 2 más, obvio. Desde ya les digo que si sigue jugando y teniendo el rendimiento que viene logrando desde hace 2 años ya, probablemente le quede chico el Genk y busque nuevos desafíos. Pero no nos apuremos. Les voy a contar que desde que llegó al club, 13 partidos se disputaron y en 7 fue de arranque. 6 de ellos completó los 90 minutos y en los 6 restantes en 6 no fue convocado. Ahora, tenemos que tener en cuenta que está en un periodo de adaptación, porque es un fútbol que es menos físico y además está en una ciudad que no conoce. Pero démosle tiempo porque para mí Angelito va a dar de qué hablar. Top número 1, gol maradoniano. La Copa Libertadores 2020 tuvo muchas particularidades. Una de ellas
es que la mitad de la competición se jugó a puertas cerradas por los motivos que ya conocemos. Pero no es algo en lo que nos vamos a centrar. La particularidad que vamos a tener en cuenta hoy es que en un mismo grupo tuvimos la chance de disfrutar al último campeón de la Libertadores y al último campeón de la Sudamericana. Y de vuelta, claro que sí. Uno de esos partidos, Independiente del Valle goleó y vapuleó al Flamengo, que la pasó mal durante toda la noche. Si me preguntan a mí, me quedo con el segundo gol. Un gol maradoniano de la estrella de este video, Ángelo Preciado. Preciado, lo perdió Bruno Enrique, Preciado, no puede Arao, sigue Preciado, mirá lo que armó Preciado, qué bueno lo de Preciado y pase por allá con Murillo, por adentro con Torres, pelota que vino hacia la ubicación de Farabelli para Preciado, le pega el arco, Preciado, ¡oh, qué golazo! ¡Gol! ¡Hay que aplaudir! ¡Golazo! ¡Formidable! De Independiente del Valle, lo que hizo Preciado. Arrancó de su campo, gambeteó, jugó una pared, la colgó de un ángulo. ¿Qué más se le puede pedir? Un lateral derecho que hace eso merece selección, merece todo. Y hoy trajimos los 5 momentos de Ángelo Preciado. Así que espero que les haya gustado mucho. Si es así, recuerden dejar un me gusta, suscribirse, rompan el botón de suscripciones que estamos cerquita de llegar a los 1000. No queda nada, quedan 300 nada más, así que con mucho apoyo vamos a llegar dentro de poco a los 1000 y por supuesto, ¿qué jugador les gustaría ver en esta serie? Me lo dejan en los comentarios. Así que ahora sí, un abrazo a todos, los quiero mucho y chao chao.